capítulo 14. En este capítulo, en la sección del verso 8 en adelante, tenemos el subtítulo que lee así: Pablo es apedreado en Listra. Esto nos da el sitio o el lugar del evento. Nosotros vamos a comenzar a leer a partir del verso 19. Dice: en ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedreara a Pablo. Después de eso lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. Así fue la narrativa del apedreamiento de Pablo. ¿Quién iba con Pablo? Su compañero Bernabé. ¿Dónde ocurrió esto? En Listra. ¿Dónde dejaron el cuerpo? Bueno, después de arrastrarlo fuera de la ciudad, allí lo abandonaron. Ahora, después de este incidente, después de este hecho doloroso para el apóstol Pablo, viene lo que yo lo llamo el contexto para el capítulo siguiente, el 15, y me estoy valiendo precisamente de leer versículos finales del capítulo 14 para luego entrar al capítulo 15, porque en esta sección del versículo 20 en adelante vamos a encontrar ciertas prácticas apostólicas, prácticas del apóstol Pablo o apostólicas en esa esencia de su autoridad, y tienen que ver con la iglesia. Y la riqueza o la virtud de esta lectura es identificar las palabras propias de la vida de la iglesia o del cuerpo de Cristo, es decir, los términos y la propiedad de estos. Por ejemplo, en el verso 20 dice: pero los discípulos, ahí está una palabra, discípulos. Hago el referido énfasis porque no es cosa común hacer uso o emplear estos términos en nuestro interior, en nuestras relaciones. Nos llamamos comúnmente hermanos, hermanas. Hemos realizado, por ejemplo, reuniones de líderes, ahí está un término. Y la iglesia que somos nosotros debemos abrir el libro de los Hechos de los Apóstoles para ver estos términos y la esencia de ellos y el uso, el contexto, porque son personas, son hombres y mujeres que tienen un carácter y se les da un nombre de identificación. Y eso es lo que queremos recibir o recoger o tomar en cuenta. La iglesia que somos nosotros no debemos olvidar el lenguaje. Ese es el punto que les quiero hacer. El lenguaje bíblico, el lenguaje que tiene la propiedad de estar en los sagrados escritos, que es el texto bíblico, relacionado con los hombres y mujeres creyentes
Entonces, dice los discípulos, los discípulos, los discípulos. Los discípulos, entonces vamos a abrir una línea de investigación, una línea de investigación. Tenemos que identificar no el nombre de pila, si se trataba de un varón o de una mujer, sino el carácter que lo hace ser discípulo. Porque aquí están participando los discípulos, ¿en qué o cómo? Protegiendo el cuerpo mal herido de Pablo. Y el texto dice que Pablo se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Aquí entonces, dado los hechos y dado el final, la pregunta que yo tengo o que yo me hago es, ¿cómo puedo identificar esa misma clase de hombres y mujeres con ese perfil de ser discípulos que tengan este desempeño o este nivel de carácter y que funcionen del mismo modo, que funcionen de la misma forma o manera? Porque esto de proteger o la protección brindada al cuerpo que estaba malherido y tirado del apóstol de ellos, entonces vamos a detallar qué es lo que significa ser discípulo. Primero, si estos varones, los discípulos, estaban defendiendo y protegiendo, de que esto tuviera consecuencias fatales, dice el texto que lo protegieron. Entonces, el carácter de un discípulo es estar atento. ¿A quién? Un discípulo no está atento hacia sí mismo. Ellos, siendo un grupo, tienen fuerza. No era una sola mente pensante, eran un grupo, eran los, voz plural, discípulos. En el momento en que ellos hacen esas acciones de protección a favor del cuerpo de Pablo, allí está el carácter, la atención. ¿De dónde nace esa atención? Del carácter. Pero ¿por qué no estoy leyendo el nombre de pila de alguien que me dijeran, es que fulano era Timoteo o Tito? No, estoy leyendo la voz genérica de un grupo que todos tienen la misma esencia y es brindar la atención. Y cuando en nosotros no hay ese carácter, entonces la definición de discípulo que tenemos en nuestra mente está hueca, está vacía. No la podemos relacionar bíblicamente con un texto que sustente la idea que tenemos. Creemos que ser discípulo es ser un congregante, alguien que entra y sale. Pero ser discípulo en el libro de los Hechos denota concienzudamente el ser de alguien con la propiedad de un carácter atento, un carácter que se conmueve con la misma gracia que el buen samaritano en la parábola donde es narrado o contado, se movió, sintió cómo su voluntad se movió en él y operó. Entonces, hoy en día queremos ser contados nosotros con esa misma calidad de fe,
porque la enseñanza depositada en los discípulos ya está operando cual fe, una fe consciente, una fe que conoce. Otro punto de ser discípulo es conocer a Pablo por parte de estos. Y eso es muy interesante. Una pobre definición de ser discípulo es sencillamente determinar qué nivel de conocimiento bíblico tengo, pero tu relación con la persona, en este caso, el pastor, la figura pastoral, en verdad paralela como los discípulos y Pablo, usted y el pastor, hay poco o escaso conocimiento. Conocimiento me refiero no a no estar informado de los datos generales de la persona o de mi persona, no. Conocimiento tiene que ver con actitud hacia la persona. ¿Cómo es posible que un grupo de discípulos, viendo el cuerpo malherido y tirado después de haber sido arrastrado, actuaron unánimemente con la misma actitud, el mismo nivel de fuerza y protegieron? Vamos a varias versiones allí del verso 20, por favor, porque estamos examinando desde todos los ángulos el carácter de esos protectores. ¿Ven? En este caso, todos eran varones, pero también la palabra discípulo es aplicada o es aplicable a las hermanas. Vamos a varias versiones para enriquecer y aprovecharlas. Pero cuando los seguidores se reunieron alrededor de Pablo, él se levantó y regresó a la ciudad. ¿Ven? Allí se les llama en su forma más simple, seguidores. La mejor palabra es discípulos. A ver, vamos a otra versión, por favor. Dice, pero Pablo rodeado de los seguidores. Otra versión, pero los creyentes lo rodearon. Los creyentes lo rodearon. Miren, allí tenemos una formación cuerpo con cuerpo que es circular a alguien o rodearlo. ¿Cómo es que uno hace eso? ¿A favor de quién? De uno mismo, no, de alguien. Ese es el carácter al cual me refiero. Ese es el carácter de ser un discípulo. Ven, hay una actitud hacia, y esa parte es carácter. Entonces, Pablo los identificó. Pablo se dio cuenta quiénes eran ellos, ¿verdad? Hombres que no hacen ningún mal, ningún daño. Y hombres que protegen usando sus propios cuerpos y que rodearon el cuerpo del que fue apedreado. Entonces, cuando leemos el término discípulos en el libro de los Hechos, tenemos allí el sabor, tenemos allí la gracia, el carácter de aquellos llamados creyentes. Y eran creyentes que podían tener una formación, una actitud, podían estar en el mismo lugar como seguidores de un apóstol, de un pastor, de su pastor o su apóstol. Entonces la iglesia de hoy, como lectora y estudiosa del libro de los Hechos para su propio bien espiritual, para su madurez espiritual, recibe la sabiduría de ser discípulo, y es cuando nace en nosotros ese carácter porque no nos lo da la silla, no nos lo da la puerta, no nos lo dan
así como si fuera algo barato, sencillo o simple de darnos cuenta. No, el discípulo y las circunstancias en las cuales está actuando grupalmente. Entonces, después de que tenemos una idea en acción de la palabra discípulo personificada en los que verdaderamente son discípulos, miren, un discípulo no anda con cosas como no tengo tiempo, como para hacer una obra a favor de que, es que fulano Pablo nos visita y ¿qué anda haciendo? Sí, pero le está yendo muy mal, lo están apedreando. La verdad es que quisiera ir, pero no, es que nosotros le hemos hecho ah, un, un daño a los términos porque los hemos hecho a nuestro modo o manera. Y cuando regresamos a la escritura, vemos el comportamiento de un discípulo fiel. Ven, creemos que solamente el conocimiento ya nos hace ser discípulo. No es del todo eso. Y los discípulos hacen cosas basadas en, y aquí tenemos un compendio de aspectos. Ellos se mueven por amor, por su corazón, por la fuerza del grupo, por la actitud en conjunto y saben actuar en conjunto como un solo cuerpo. Preste atención porque enseguida se van a presentar más términos y tienen una complejidad en que son actos apostólicos y son más elaborados al respecto de lo que estos términos representan. Voy a seguir leyendo, dice 21. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¡ting! Ya nos cayó bien el 20 del entendimiento. Oh, sí, yo ya tengo la idea. Aquí tenemos una ventana apostólica que responde lo que es lo apostólico, y eso tome nota de ello. Lo apostólico en la persona y ministerio de Pablo, que es exactamente lo que dice el verso 21. Anunciar el evangelio en aquella ciudad. Vean, a nivel ciudad, en aquella ciudad. Y complemento, o seguido de, o parte de la idea, lo apostólico y de hacer muchos discípulos. Y aquí tenemos pues la presentación de lo apostólico. Y cuando en el caso del término apóstol o apóstoles o la frase lo apostólico, no es lo que los discípulos, hola, y las discípulas que me están mirando y que estoy viendo, no lo ven. Entonces, y les dicen, fulano es un apóstol porque tiene una credencial que dice apóstol, pero no se les ve anunciando el evangelio a nivel de una ciudad y de hacer muchos discípulos, y los creyentes nomás conocen el nombre apóstol por la composición de sus letras, APOSTOL, pero no ven la definición, el campo de la práctica. Lo apostólico es la figura y el llamado que un escogido tiene
y hace esto, anuncia el Evangelio y hace muchos discípulos. Ese es un apóstol. ¿Ven? Entonces, los discípulos al ver a Pablo se dan cuenta de lo que es ser un apóstol. ¿Ven? Y Pablo, cuando ve a los creyentes actuando con ese nivel de carácter, en unas formas específicas en cuanto a actitud hacia él, los mismos discípulos se dan cuenta de qué es ser discípulo. Mira quién lo está haciendo así, como tú lo estás haciendo. Eso debe ser la escuela, lo impreso, lo depositado, debe ser lo que esté en nuestro profundo interior ya como material o materia inamovible. Así es. Entonces, eh, después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los dos, ¿quiénes eran? Pablo y Bernabé, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Es muy importante cuando la Escritura detalla los nombres de los lugares a donde ellos entraban o de donde ellos salían. Aquí regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, lugares que van a ser mencionados en lo posterior. Por ejemplo, en Listra está mencionado en el capítulo 16. Allí encontró Pablo a un discípulo llamado Timoteo. Ven, uno va haciendo la línea de los recorridos geográficos. Verso 22, y allí, en esos tres lugares donde ya habían regresado, allí infundían ánimo. ¿Pero a quién? Al grupo de alabanza, y es ahí donde nosotros ya estamos acostumbrados por décadas a tener etiquetados quién es quién dentro de un servicio. Mira, allá están las sugieres. Mira, el líder que canta es él. Aquí están los músicos, este es el que ayuda. Y ese lenguaje no lo vemos en el libro de los Hechos. ¿Ven? Esa es mi cosa en mi corazón sentida. Y ese lenguaje no lo vemos en el libro de los Hechos. Mira, ella es la hermana de las tortas, esta hermana es la del café, aquella es la vendedora, esta hermanita es de las palomitas. Ese lenguaje no está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hay actitud activa y se les daba, ellos son disciplinados son discípulos, no te duermas, Daisy, son discípulos. Hermana Susana aquí, ayude que no se me duerma. Entonces, fíjense bien, infundían ánimo a los discípulos, infundían ánimo. Eso es lo que lo apostólico tiene por comisión. Aquí les va una ventana paulina, Isaac. ¿Quiere ver usted a un apóstol? Esto es lo que hace. ¿Le parezca sencillo o no? Mientras que usted no lo haga, podemos tener algo relativo, si es sencillo o no. Pero esto es lo que un apóstol hace. Esto es lo que un apóstol hace. Tan sencillo como que usted va a tomar sus precauciones cuando le vea la credencial a hermanos que se llaman apóstol y esto y aquello. ¿Qué va a subir a su
a su imaginación. De seguro él hace las cosas que hacía Pablo. Y si no se les ve haciendo lo que hacía Pablo, entonces son etiquetas, sencillamente. El nombre de un producto de China, Chinatown. Uno tiene que ser auténtico en ese aspecto. Allí infundían ánimo. ¿Cuál es el enfoque de un apóstol? ¿Cuál es la atención del carácter, de todo el manto de un apóstol? ¿A quién enfoca un apóstol? A cualquiera no, a los discípulos. Ahora vean bien, si ese es el enfoque de Pablo, o era el enfoque de Pablo, quiere decir que los discípulos, al ser llamados como tales, gozaban del ministerio de Pablo, porque la relación era, tú eres el discípulo, yo soy el apóstol, yo te presto atención a ti y tú estás atento a mí. Y entonces el ánimo se desborda a favor tuyo, te infundo o te fundo sobre un ánimo renovado, un ánimo que no está basado en lo pasado, un ánimo que ya no es algo desgastado para ti, sino te infundo ánimo. Y los alentaban a mantener la fe. Eso hace un apóstol. Y los alentaban a mantener la fe. Entonces, tenemos la claridad de darnos cuenta de que ser discípulo bíblicamente es lo mejor, porque uno está sujeto al ministerio apostólico, al ministerio. Pablo, aquí nos vamos a dar cuenta más adelante que él enseñaba a los discípulos. ¿Por qué? Anótenlo muy bien, porque la enseñanza era parte del ministerio apostólico de Pablo, era parte. Entonces, los discípulos crecían no solo en su fortaleza espiritual, en su obediencia, sino también en número. Y dice el texto, les decían, para entrar en el reino de Dios, aquí hay otra clave, de identificación. Un discípulo que se hace llamar como tal y no conoce ni entiende el reino de Dios, ni como frase, ni como gobierno de Dios, ni escrituralmente, no es lo que dice ser, no es discípulo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una relación directa. El apóstol Pablo los alentaba a mantener la fe, ¿En relación con qué? En relación con el reino de Dios. No son entidades separadas. Esa es la cosa con los discípulos de hoy. Cuando tú tienes todo fragmentado, separadamente, una palabra de la otra, ¿en qué panorama espiritual estamos? Porque al leer Hechos capítulo 14, el discípulo cuando escuchaba fe y reino de Dios, entendía. ¿De quién provenía ese mensaje? De su apóstol. Entendían todo, todos los términos. ¿Quién está oyendo? Un discípulo. ¿Qué de él su fe? ¿Qué de Dios su reino? ¿Ven? Era algo ya que tenía propiedad. Para entrar en el reino de Dios nos
es necesario pasar por muchas tribulaciones. Tribulaciones son aquellas pruebas que se interponen y son obstáculos, precisamente como barreras que se cruzan en mi camino y batallo yo para quitarlas o cruzarlas o abrirme paso entre ellas. Entonces, qué predicación, qué enseñanza tan directa y sencilla de parte de los apóstoles para entrar en el reino de Dios. Y los discípulos estaban ávidos, con una actitud expectante, porque para ellos hablarles del reino de Dios era animar su fe. Esa es la relación entre fe y reino de Dios. Nada de tener fragmentado que la fe es una lección, la número 1, y el reino de Dios es la 30. Es allí donde, por tanto librito o por tantas lecciones, el discípulo cree que así es. No. Para ellos, cuando les hablaban del reino de Dios, era nutrir su fe. Y el reino de Dios te anuncia los tipos de tribulaciones, los tipos de pruebas, etcétera. También, verso 23, precisamente este es el verso que anhelaba llegar, porque viene un término muy valioso, un término muy poderoso. Ya vimos lo que es el ser discípulo, ya vimos lo apostólico en la investidura de un hombre llamado Pablo. Pero miren esto, también nombraron, diga conmigo, nombramiento. Ahora vamos a procesar eso, un nombramiento. Vamos a procesar eso, ¿eh? Nombramiento, dígalo conmigo, nombramiento. Ser discípulo no está catalogado, clasificado o tipificado como resultado de un nombramiento. Pero hay otras cosas que sí, préstele atención. Los apóstoles, estoy hablando de Pablo y su compañía, nombraron, ahora, sitúe, estamos hablando de qué lugares, a qué lugares regresaron. El texto dice que regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, ¿de acuerdo? Entonces dice, hicieron algo, hermanos, que les confieso, está en mi corazón esto, vivirlo, ser parte de, manifestarse, que lo vean mis ojos, enseñarlo a la iglesia. Esto es lo apostólico tan propio de la iglesia. Nombrar ancianos en cada iglesia. Hay discípulos que no tienen ni la menor idea de lo que es un anciano porque no tienen el entendimiento bíblico de cómo procede, que se trata de un nombramiento. No tienen una relación sustentada bíblicamente para decir fulano es anciano de la iglesia. Y entonces este texto es muy valioso. Primero, está el término iglesia,
Quiere decir que ya las iglesias como cuerpos de creyentes ya existían por todo vamos a decirlo, el imperio romano, hasta donde los apóstoles estaban extendiendo el evangelio y se estaban convirtiendo al Señor. Entonces, ¿qué es eso de ancianos? Si ustedes me preguntan, Pastor Saúl, ¿cuáles son los ancianos que hay en la iglesia? Y yo estoy pensando en viejitos, no. O si usted quiere ver viejitos, tampoco. Precisamente ese es el valor bíblico espiritual y también el valor histórico trascendental de los términos que uno lee en la vida de la iglesia neotestamentaria, bíblica en el libro de los Hechos. Pero ¿dónde están esos términos hoy en día? No solo en nuestro entendimiento, sino en nuestro lenguaje, la comunicación entre nosotros. Imagine algo que pudiera usted creer o tener como una idea o un pensamiento que usted ha entrado a congregaciones donde no hay ancianos, solamente pastor, y no hay discípulos como tal, no se usa el término, simplemente son hermanos, que está así el término en boca de todos. Pero hermanos, los apóstoles establecían los fundamentos para que la iglesia estuviera consolidada. Eso lo hace el apóstol. Eso es lo apostólico. De allí que ellos eran hombres que recorrían grandes territorios a nivel de regiones y entraban y salían y siempre proclamando el evangelio y también enfocándose en los discípulos. Los discípulos, eso hace lo apostólico. Sucede que parte de la expresión de la voluntad de parte del Señor Jesucristo por el llamado de apóstol de Pablo o sobre Pablo, el encargo que tiene Pablo es levanta pastores, establece ancianos. Entonces uno tiene que comprender la procedencia de un anciano, la línea de autoridad de un anciano es por nombramiento, es por nombramiento. Son formas apostólicas donde el apóstol no lo hace solo como tal, él tiene la iniciativa y la iglesia, que es la asamblea de los discípulos, coopera con ello. ¿Ven? Nunca se debe hacer un acto como tal bíblico ministerial y que la iglesia no sepa ni lo que pasó, ni por qué, ni de qué se trató, nomás siendo tomados en cuenta como espectadores. No. Vean, a los mismos, que quedaron animados por Pablo, alentados en la fe, a los mismos de allí, vean esto, de allí Pablo hizo nombramientos para ser ancianos. Ancianos es un nombramiento de liderazgo, de estar frente a, en términos de funciones de pastor. Entonces, en
cada iglesia. La aceptación de la iglesia es muy importante. El testimonio de la iglesia, de los ancianos o acerca de ellos es muy importante. Yo me estoy dando cuenta cada vez mucho mejor. Es como una apertura que uno tiene en su entendimiento del valor de cada miembro de la iglesia que se suma y se hace un poder exponencial tan, tan intenso, tan cuantioso, que lo corporativo, lo colectivo, que es la suma de los miembros, hacen posible la función, por ejemplo, nombrar ancianos por parte de la autoridad apostólica. Nombrar ancianos en cada iglesia. Entonces, vean la idea. Supongamos que usted llega a San Juan y usted es un discípulo de Puerto Vallarta, o usted llega a Bucerías y usted es un discípulo de Puerto Vallarta. ¿Y qué le nace a usted por preguntar? Llega a San Juan y dice, ¿quiénes son los ancianos en este lugar? Eso es algo con toda naturalidad, con toda propiedad usted puede investigar. No, nada de que, no alebrestes. ¿Qué es eso? Se trata de ser como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero cuando nos ocultan los términos es porque nos dejamos, porque no leemos las Escrituras y no exigimos eso. Y aparte, teniendo líderes que no examinan o escudriñan las Escrituras, principalmente el libro de los Hechos, todo el mundo allí sobre lo tradicional. Y no debe ser así. ¿Cómo es que ellos no solo dejaban un sermón y ya? No, era un paquete para que la iglesia estuviera sólida y consolidada. Entonces, cada iglesia era integrada, era formada, porque ya la iglesia reconocía el liderazgo pastoral y en esa virtud de ser un hombre de sabiduría, por eso se le llama anciano, que también recaía en ellos la confianza, no solo de la congregación, sino de quienes los nombraron. Ven, el nombramiento recaía en cuanto a iniciativa espiritual en lo apostólico. Vamos a nombrar ancianos en esta iglesia. Bueno, si vamos a nombrar ancianos es porque no había líderes. Todos eran discípulos, pero eso tiene que tener forma, cuerpo, forma, cuerpo. Amén. Entonces, aquí tenemos representadas bastantes congregaciones o células o grupos y máximo quienes me están escuchando con toda atención, sin que se duerman, ¿verdad? Y están tomando notas, están atentos, están siguiendo la línea de la palabra de este libro y están diciendo que qué interesante es lo apostólico en su expresión comunitaria en la iglesia local, en cada iglesia. ¿Están leyendo eso? Dice, en cada iglesia, en cada iglesia. Si nuestro municipio de Puerto Vallarta tiene delegaciones, agencias, ejidos, sectores, en Iztapa, en las juntas, en el Pitillal, en Mojoneras, en sus colonias, sectores como La Aurora, etcétera, allí hay posibilidades de una iglesia, o en sus poblados como Ojo de Agua,
poblaciones conurbadas, poblaciones rurales, etcétera. Una iglesia puede estar allí. Entonces, la iglesia en la mente de los discípulos es una revelación de ellos mismos, como un cuerpo, y ellos dicen, la escritura dice que debe haber ancianos, y la escritura dice que debe haber pastores, y la escritura dice, y eso es porque están bien enseñados los discípulos. Alguien diga amén. Dele un gran aplauso al Señor, aleluya. Verso 23, también nombraron ancianos en cada iglesia. Y luego de orar, ven, y ayunar, los encomendaron al Señor. Ahora vean el trasfondo de estos, de los ancianos, en quien habían creído, es decir, eran creyentes probados, de buen testimonio, y los apóstoles tenían el testimonio del Espíritu Santo. ¿Cómo? No solo a través de sus corazones como el testigo interior, sino a través de orar y ayunar juntos por ellos. ¿Ven? Ahí hay un testimonio, orar y ayunar juntos por ellos. ¿Por qué? Porque los encomendaron al Señor. Quiere decir que la gracia viene del Señor. Los están encomendando al Señor. La gracia para esas funciones viene del Señor. Amén. Bueno, dice el 24, luego de pasar por Pisidia, llegaron a Panfilia, después predicaron el Evangelio en Perge y se fueron a Atalia. Y de allí navegaron hasta Antioquía, en donde los habían encomendado a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido, refiriéndose a Pablo y Bernabé. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia. Vean el punto. Cuando llegaron a la iglesia que estaba en Antioquía, dado el regreso de Pablo y Bernabé, la iglesia fue convocada. Dice, reunieron a la iglesia. Y la iglesia no es nomás hablar de los ancianos, es hablar de toda la asamblea. Entonces, la iglesia de Antioquía era la iglesia base. Por eso dice, verso 26, de allí navegaron hasta Antioquía, en donde los habían encomendado a Dios. ¿A quiénes? A ellos. ¿Cuáles ellos? Pablo y Bernabé. Porque en Antioquía ellos tuvieron la salida, el primer viaje apostólico. Amén. Vean lo corporativo, la iglesia. La iglesia no está relacionada con un número, como decir, somos pocos, somos muchos, somos la más pequeña de la ciudad, somos la más grande de la ciudad. Tampoco está relacionada con metros cuadrados construidos. Tenemos nosotros un buen edificio o somos una célula en la casa de una hermana, etcétera. No. La iglesia, entendamos por la narrativa histórica, es la vida basada en lo que sus miembros desarrollan. Hay dones, hay llamamientos, hay funciones, hay actividades unánimes, hay interacción mutua, etcétera. Pues la iglesia de Antioquía de Siria se destacó por ser el lugar desde donde Pablo fue enviado en su primer viaje misionero.
Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe para que los no judíos entraran por ella. Aleluya. Amén. Entonces, noten que aquí hay una verdad paralela cuando dice en el verso 22, para entrar en el reino de Dios, y cuando dice en el verso 27, y cómo había abierto la puerta de la fe para que los no judíos entraran por ella. Entramos por la fe. Amén. Y allí se quedaron mucho tiempo con, ¿y qué término viene? Los discípulos. Qué importante es ser discípulo y estar identificado como auténtico en esta hora, en estos días, en esta ciudad de Puerto Vallarta. Amén. Y hoy pues vimos esta parte de Hechos capítulo 14, ya con este contexto histórico. Después vamos a entrar a Hechos capítulo 15. Amén. ¿Qué vimos entonces? ¿Cuáles términos fueron? El término discípulo, el término apostólico en la persona de Pablo. ¿Qué más? Iglesia. ¿Qué más? Ancianos. Amén. Ya vemos, ya están alumbrados nuestros ojos, ¿verdad? No es necesario traer un gafet, porque alguien va a decir, ¿dónde consigo uno? ¿O cuánto cuesta? No, no era así. El testimonio de los demás es muy importante espiritualmente. Amén. Y el primer testimonio es, estoy aprendiendo, estoy siguiendo las enseñanzas. Entonces decimos que eres un discípulo. La palabra discípulo no tiene carácter religioso, sino académico. Amén. Amén. Bien, esta es la palabra del Señor para su casa en esta ciudad. Vamos a ponernos de pie. Aleluya.